Bendiciones, bendiciones a cada uno. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de vivir y pues vamos de lleno al libro de la oración. Estamos estudiando este libro muy bueno y estamos todavía en el subtítulo Jesús nos invita a orar. Dice: venid a mí. Es su invitación. Cualesquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso ante el Señor. Ese párrafo pequeño es lo que acabamos de leer, pero lo vamos a estudiar. Venid a mí, vengan a mí. Esa palabra se dirige a cada uno de nosotros. En este caso, ven a mí. Sergio me dice a mí. Venid a mí. Ven. Y depende de cada uno de nosotros si queremos ir a Él. Y hay otro versículo bíblico que dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice el Señor. Hay personas que quieren venir a Él y hay personas que no quieren venir a Él. Y vamos a ver en este libro, en la experiencia misma de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra, quiénes fueron a Él y en qué actitud, en qué circunstancia, con qué actitud y en qué circunstancias. Siempre hay dos grupos o tres grupos, en este caso los que van con sinceridad, los que van con hipocresía a Él y los que definitivamente no van. ¿Nosotros en qué grupo estaremos ante esa invitación que nos dice venid a mí? ¿Vamos con sinceridad, vamos con hipocresía o no vamos? Venid a mí. Es su invitación. Invitación, el diccionario define que es una tarjeta o escrito con que se expresa acción de invitar. Pedirle a alguien que vaya a cierto lugar. Comunicar a alguien el deseo de que asista o participe en una celebración o acontecimiento. En este caso también es estimular a alguien a algo. Entonces el Señor nos está pidiendo a todos y a cada uno de nosotros que vayamos a cierto lugar. ¿A qué lugar? Al lugar de la oración. Él nos está comunicando a cada uno también el deseo que Él tiene de que asistamos al lugar de oración. Y dice: cualquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, cualesquiera, dice. El significado de cualquiera es señala uno entre varios, sin precisar cuál, de forma indeterminada o vaga. También se usa para señalar uno entre varios, marcando que carece de importancia especial cuál de ellos. Quiere decir que cualquiera es, esto se usa para señalar uno entre varios. Todas. Cualquiera es sinónimo también de varias cosas que nos pasan. En este caso dice: cualquiera que sean nuestras ansiedades, cualquiera, varias ansiedades. ¿Por qué dice cualquiera? Porque ansiedades
Primero vamos a ver que de solo esta palabra ansiedad, se desglosan o se subdividen varias otras definiciones. Ansiedad, veamos primero ansiedad. En medicina esto significa angustia que acompaña a muchas enfermedades, especialmente a ciertas clases de neurosis que tiene que ver con la mente, una ansiedad, una angustia. Y esta angustia dice angustia que acompaña a muchas enfermedades. La ansiedad también es un estado de agitación o inquietud del ánimo. Por ejemplo, tu llamada le produjo gran ansiedad. Una llamada de alguien, un familiar que está enfermo, alguien que desapareció, alguien que está secuestrado, todo esto produce ansiedad. También ansiedad es un estado de angustia y temor que acompaña muchas enfermedades y que no permite el sosiego de quien la padece. La ansiedad suele ser una secuela de la depresión. Ansiedad entonces es un estado de angustia y temor. Y el Señor sabe nuestros temores y todos tenemos temores, angustias, enfermedades que no nos dan tranquilidad. Todo lo que no nos mantenga tranquilos, eso es ansiedad. También dice aquí que esto es una patología. Patología en medicina dice parte de la medicina que estudia las enfermedades, enfermedad, dolencia. Aún no le han diagnosticado la patología que padece. Enfermedad o dolencia. Esto es patología, enfermedad física o dolencia. Y dice que esto es ansiedad, también es algo que no permite sosiego, algo que sosiego es quietud, tranquilidad. Entonces, cuando no tenemos quietud o no estamos tranquilos, eso es ansiedad. La ansiedad es falta de quietud, falta de tranquilidad. También en ansiedad cabe lo que es la depresión. Y esto es también una enfermedad. Es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda, un abatimiento y disminución de las funciones psíquicas. Entonces, una tristeza profunda, un abatimiento. De la ansiedad también se desprende la angustia. De latín angustia, estrechez, angostura, dificultad, miedo o inquietud, que no responde a un objeto específico, sino que se presenta de manera difusa. A menudo aparece en pesadillas o espacios cerrados. En general, pena o sufrimiento que se experimenta como resultado de una situación o circunstancia. Aflicción, congoja, situación de dificultad que genera inquietud o ansiedad. De la ansiedad también se desprende lo que es pena. Significa sentimiento de dolor físico o psicológico. No solamente es enfermedad física, sino una enfermedad, un dolor psicológico, emocional de la mente. Angustia, dolor, pesar, tristeza, aflicción. De la ansiedad también se desprende el sufrimiento, que es un dolor, es un padecimiento físico o un padecimiento moral. Sacrificó el perro para librarle del sufrimiento, un ejemplo. Sentir un malestar, dolor, una pena, cualquier otra sensación o situación indeseada, padecer.
Ejemplo, sufre la pérdida de su madre, está muy amarrido, que amarrido significa melancólico, triste, afligido. Aflicción también, ansiedad es sinónimo de aflicción, que es un dolor moral o físico, pesadumbre, pena, tristeza. Un dolor moral es de carácter puramente mental o de la conciencia, en contraste con lo empírico puramente basado en los sentidos. Hay una cita en el Deseo de todas las gentes, dice ahí que el paralítico de Capernaum, este paralítico dice que él había quedado así, en esa situación física, por pecados que él había cometido. Pero el dolor físico, que era muy grande, no superaba el dolor moral o la pesadumbre moral que él tenía por causa de las cosas malas o malas decisiones que él había tomado y eso le habían llevado a estar en esa condición. Se sentía muy mal moralmente, mentalmente, en su conciencia lo acusaba. Y también no solamente el paralítico de Capernaum, sino Pedro. Cuando él negó a su maestro 3 veces, él sintió un dolor moral. Su conciencia no lo dejaba tranquilo. Tenía intranquilidad en su conciencia, sabía que le había fallado. Por eso él tuvo que recibir de Cristo la seguridad desde la aceptación y del perdón de esa traición o de esa negación, más específicamente de esa negación que él había cometido. Entonces él estaba pasando por una aflicción moral. Su conciencia no lo mantenía tranquilo, y ya vimos que ansiedad es falta de tranquilidad, falta de quietud. Y también ansiedad es congoja, sinónimo de congoja, que es una angustia o tristeza muy intensas. Ejemplo, ver tanta miseria le produce una gran congoja, desmayo, fatiga, angustia y aflicción del ánimo, pena, preocupación, ansiedad. Ansiedad también es sinónimo de inquietud, que es falta o carencia de quietud, de desazón, desasosiego. Ansiedad también es sinónimo de pesadumbre, sentimiento de tristeza, disgusto o desazón. Ejemplo, siente una gran pesadumbre por la marcha de su hija, cuando alguien se va. También pesadumbre es molestia, pesadez o desazón, sentimiento y disgusto en lo físico o moral. Vemos que esto también no solamente es una molestia física, no solamente nos sentimos molestos físicamente, sino moral, y una inquietud en nuestra conciencia, en nuestra mente. Y eso lo estamos pensando y pensando y pensando ahí en nuestra mente, en nuestra conciencia, que eso no nos permite estar tranquilos. Eso es, la mente no está quieta, no está tranquila, está pensando y pensando y dándole vueltas a ese asunto. Entonces la mente está trabaja y no hay paz. Entonces eso es ansiedad. También ansiedad es sinónimo de tristeza, que es un estado emocional de dolor y descontento, desagradable para quien lo experimenta. Aflicción, desdicha, pena, pesadumbre, quebranto, tribulación. Es tener ahí en la mente, por ejemplo, aquí vimos que cuando se va un familiar a otro país, por ejemplo, o otro lugar, o alguien se muere de nuestra familia, y eso no lo olvidamos,
porque está ahí en la mente y en la mente y en la mente, en la conciencia, y a veces uno no se portó bien con una persona que falleció y la mente dice, pues ya se murió y no le di, no la traté mal. Y eso pues está en la mente y en la mente y en la mente. O cualquier error que nosotros cometimos en el pasado y ahí está en la mente y en la mente. Y la mente está dando vueltas a ese asunto y no hay tranquilidad, no hay quietud, no hay paz. Eso es ansiedad. Y vemos el ejemplo también de Caín. Hemos visto que él recibió la invitación de Dios de confesar su pecado, de ir como el hijo pródigo que también estaba ahí, apacentando cerdos, pero el padre ahí estaba, invitándolo a venir con los brazos abiertos. Y él sí fue, pero Caín no fue. Pero aún así Caín, la conciencia no lo tenía en paz, Entonces, eso es ansiedad. Ansiedad también es sinónimo de preocupación. Preocupación es ocupación anticipada de alguna cosa. Antes de que llegue un evento, antes que llegue un acto, un acontecimiento, uno ya se anticipó a eso, imaginando cosas. ¿Dónde? En la mente. Porque ¿cómo podemos anticiparnos antes de alguna cosa si no lo estamos haciendo? Entonces, la mente no tiene paz. Entonces, eso es ansiedad. Disposición del ánimo en virtud de la cual toda la atención está absorbida por uno o varios objetos. Nuestra atención en lo que nosotros, en lo que nuestra mente se enfoca, se absorbe, o lo que absorbe nuestra mente o nuestra atención, eso hace que nuestra mente trabaje y no tenga paz, si es algo malo. Nos distrae también. Ansiedad es distracción. Ansiedad es obstinación en una idea, creencia errónea arraigada, intranquilidad, inquietud o temor que produce alguna cosa. Ejemplo, le estaba esperando con cara de preocupación. Por ejemplo, una esposa que espera a su esposo porque no se ha reportado, porque sabe que está tomando, por ejemplo. Eso le causa intranquilidad, inquietud, miedo a su esposa. Entonces, ahí le está causando una ansiedad. Cualquier cosa que nos cause ansiedad, intranquilidad, inquietud, temor, eso es preocupación, eso es ansiedad. Desazón, eso significa disgusto, pesadumbre, molestia o inquietud interior en la mente, mala disposición en la salud. Desazón entonces es molestia e inquietud interior. Lo que nos molesta en lo interior, lo que nos causa ira, resentimiento, odio, rencor, y está en la mente hacia una persona, todos estos malos sentimientos hacia alguien, eso es inquietud interior, eso es ansiedad. También desasosiego significa inquietud, intranquilidad. Sus gritos le causaron un gran desasosiego, una gran intranquilidad. Cuando hay muchas voces en nuestra mente ahí, de que queremos hacer esto, de que necesitamos esto, de que esto me hizo esta persona, todo eso es ansiedad. Toda intranquilidad es ansiedad. Toda falta de calma es ansiedad. Ansiedad también es sinónimo de desdicha, sufrir mucho, desgracia, desventura, infelicidad, infortunio, calamidad, desgracia. Dice aquí un ejemplo: persona inútil o desventurada, calamidad, desastre. Ansiedad es sinónimo de desdicha, infortunio, calamidad, desgracia. En ese caso bíblico, Job sufrió infortunio, calamidad y desgracias. Se le murieron los hijos, acabó su hacienda, su riqueza, lo perdió de un día para otro,
le vino una enfermedad grave en el cuerpo, un dolor corporal irresistible y se le fue la esposa. Una calamidad. Esto es ansiedad. Quebranto. Sinónimo de ansiedad, aflicción de salud, enfermedad, indisposición, malestar, desaliento, decaimiento físico, moral de alguien, quebranto de salud. ¿Cómo estaría Job, aparte del decaimiento físico que tenía, de quebranto físico? Estaba quebrantado moralmente porque había perdido todo y se le había ido hasta la esposa. ¿Qué podía decir? ¿Qué lo podía elevar? ¿Qué le podía dar ánimo si todo lo había perdido? Todo esto es ansiedad, y cualquier cosa que nos esté pasando o nos pueda pasar, siempre esto es una invitación o esto lo puede usar Dios para que vayamos a Él en oración. Tribulación es sinónimo de ansiedad, aflicción o tormento que inquieta y turba el ánimo, persecución o adversidad que padece el hombre, congoja, pena. Sus tribulaciones lo tienen sumida en una depresión. Ejemplo, adversidad, afrontó con valor todas las tribulaciones. Aquí vemos que tribulación significa persecución o adversidad que padece el hombre. Persecución o adversidad que padece el hombre. Job fue perseguido por Satanás y sufrió adversidad de él, y padeció todo esto Job, lo mismo que Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo logró todas las victorias por la oración. Ansiedad es sinónimo de infortunio, que es infortunio es golpe de mala fortuna, desgracia grave, estado desgraciado de alguien, fortuna adversa. La perseguía el infortunio, estado de situación desafortunada. Por ejemplo, se quedaron sumidas en el infortunio. Desgracia, de regreso a casa sufren un infortunio, un accidente en donde mueren los familiares. Esto es infortunio. Que cuando regresan a casa y les robaron, ya no hay nada ahí, es un infortunio. Y le dejaron vacía la casa, o sufrió un accidente, o se quemó la casa. Eso es un infortunio, una calamidad. Todo esto produce ansiedad, congoja, desgracia. Calamidad es sinónimo de ansiedad, desgracia, adversidad, infortunio que afecta a muchas personas. Vemos que esto es así y vemos que ansiedad es sinónimo de un golpe de mala fortuna. Alguien que gana la lotería es un afortunado, pero alguien que pierde sus propiedades, lo pierde todo, pierde su esposa, hijos, le viene una gran enfermedad, eso es un golpe de mala fortuna, infortunio. Eso es ansiedad también. Ansiedad es sinónimo de desgracia. Desgracia es un percance, una adversidad. Ejemplo, estuvo a su lado en la desgracia. Acontecimiento funesto, se quedó sin trabajo. Esto es desgracia, esto es ansiedad, produce ansiedad, preocupación. Ahora, ¿qué voy a comer? ¿Cómo le daré de comer a mi familia? ¿Cómo pago la renta? ¿Cómo pago el agua, la luz? Todo eso es ansiedad y desgracia. Desgracia es sinónimo de tormento, acción y resultado de atormentar, angustia o dolor muy intensos. Job estaba pasando un tormento nuevamente, dolor o sufrimiento físico, angustia. Ese dolor físico que estaba pasando Job le causaba angustia, ansiedad, sufrimiento emocional, angustia, aflicción, congoja, pena. Emocionalmente Job estaba sufriendo porque también sus amigos lo estaban acusando de ser una muy mala persona.
Entonces se le incrementó todavía la angustia, no solamente físico, era la angustia, sino moral. Se le fue la esposa y le decían: tú tenías dinero cuando eras rico, pero no le dabas a las viudas, desamparaste a los huérfanos y por eso te está viniendo todo esto. Y Job decía: no, yo no he hecho eso. Sí, hiciste eso y no por algo Dios está castigando. Entonces era una situación emocional dura por la que estaba pasando Job, tormento, un verdadero huracán lo estaba agitando. Todo esto, estos ejemplos y estas palabras y estas definiciones que acabamos de ver: falta de trabajo, cómo pago la luz, cómo pago la renta, cómo voy a comer. Bueno, todo esto causa ansiedad, incluso cosas que nos pasan, desgracias, accidentes, que nos robaron, que nos quitaron, que perdimos, que nos asaltaron. Todo esto es ansiedad, produce ansiedad, desgracia, infortunio. Y ante todas estas cosas, dice aquí: cualquiera que sean nuestras ansiedades, presentemos nuestro caso ante el Señor. Dice ansiedades, por un lado ansiedades. Todo esto son sinónimos de infortunio, de desdicha, de tribulación, de calamidad, de tormento. Por un lado, cual sea nuestra ansiedad, no solo ansiedades, sino también pruebas. Y pruebas, dice. Prueba significa examen o experimentación para comprobar el buen funcionamiento de alguna cosa o su adecuación a un determinado fin. Demostración de la verdad de alguna cosa o de su existencia. Razón o argumento con que se demuestra la verdad o falsedad de alguna cosa. La acusación aportó pruebas concluyentes. Indicio, muestra que se da de una cosa. Prueba de amistad. Examen para demostrar conocimientos o aptitudes. Situación triste o difícil. Análisis médico. Degustación de un alimento o una bebida. Parte pequeña o muestra de un todo que se analiza para comprobar su calidad. Operación que se ejecuta para averiguar la exactitud de otro ya hecho. Competición deportiva. Prueba de fuego, demostración difícil y decisiva. Aquí vemos que, por un lado, ansiedades, por el otro, pruebas. Job estaba siendo probado porque Satanás le dijo a Dios que Job no le servía al Señor por amor o con integridad. Satanás lo acusó de que le estaba sirviendo a Dios Job por todas las bendiciones que él había recibido y que tenía. Entonces Dios permitió la prueba porque Dios sabía lo que había en Job. Entonces Job tuvo que pasar por un examen, por una experimentación para comprobar su fe. También Job tuvo que pasar por esta examen o experimentación para demostrar la verdad de su seguridad en Dios. Y al final él soportó estas pruebas, esta prueba de fe, y pasó este examen. Y entonces también, por un lado, Dios permite que seamos probados. Todas estas, es que pruebas, todas las ansiedades, infortunios, desgracias, padecimientos, necesidades, inquietudes que nos presenta la vida, estas son también pruebas para ver qué tanto
nivel de fe tenemos. Y detrás de todas estas ansiedades, congojas, infortunios, desgracias está Satanás. Pero Dios nos está probando nuestra fe. Y entonces, definitivamente, dice aquí, cualquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso ante el Señor. Presentar significa poner de manifiesto, mostrar algo para que pueda ser visto y examinado, mostrar, publicar, exhibir y exponer. Ejemplo también de presentar es entregar un documento a la autoridad competente, o mostrar, o poner en presencia de alguien, o comparecer ante alguien o asistir a algún lugar. Comparecer ante alguien o asistir a algún lugar, dice aquí, donde en este caso en la oración, en nuestro cuarto, ahí debemos de comparecer ante Dios, asistiendo, obedeciendo a su invitación de orar. Esto es presentar, esto es exponerle ahí, publicarle ahí, exponerle a Dios nuestro caso. Nuestro caso o caso significa suceso que ocurre. Caso es un asunto. Ejemplo, te voy a contar mi caso. Cada una de varias instancias consideradas como pertenecientes a uno mismo, a un mismo tipo, situaciones o cosas, como los casos de una enfermedad, etc. Cualquiera sea nuestro caso, caso es sinónimo de asunto. Contémosle, expongámosle al Señor cualquier ansiedad, cualquier desdicha, cualquier tribulación, cualquier infortunio, cualquier calamidad, cualquier desgracia, cualquier tormento, cualquier preocupación, cualquier angustia, cualquier dolor, cualquier pena, cualquier congoja, cualquier pesadumbre, cualquier tristeza, cualquier desdicha, cualquier quebranto, cualquier tribulación, cualquier dolor moral o físico, presentémosle, expongámosle al Señor. Esto es aceptar la invitación de ir y a sincerarnos ante el Señor de cualquier caso que nos esté pasando, por muy pequeño que sea. Contémosle al Señor, abramos nuestro corazón. Él no va a traicionarnos, no se va a burlar, no se va a reír, no se lo va a contar a otra persona. Esto es la invitación y es un privilegio, y pidámosle pues en oración que nos aumente la fe para creer que Él nos escucha y que nos va a dar una respuesta a nuestra oración, porque como hemos leído también, cada oración sincera recibirá una contestación. Vayamos pues en oración y que Dios nos bendiga.